mundo. 9:45, Donald Trump afirmó hoy que el régimen de Cuba caerá muy pronto y que la isla busca negociar con Estados Unidos. Señaló y dijo que le va a encargar al secretario de Estado Marco Rubio explorar un posible acuerdo. Esto después de afirmar que ha hecho un muy buen trabajo en la isla. Cabe recordar que Marco Rubio es hijo de migrantes cubanos. Gabriela Calderón. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el régimen de Cuba caerá muy pronto y sostuvo que La Habana tiene muchísimas ganas de negociar con Washington, según declaró en una entrevista telefónica con la cadena CNN. Trump vinculó estas declaraciones a la reciente operación militar estadounidense e israelí contra Irán, señalando que la isla caribeña sería el siguiente foco de atención tras la ofensiva en el país persa, que hoy, además, cumple 7 días y en la que murió el líder supremo iraní Ali Khamenei junto a gran parte de su cúpula. Justamente desde su cuenta de X afirmó que Irán tiene un gran futuro y que no habrá trato si Irán no se rinde. Respecto a Cuba, en las declaraciones a CNN dijo que caerán muy pronto, por cierto, no relacionado con el tema de indiscusión, pero Cuba también caerá. Quieren llegar a un acuerdo, así que voy a poner a Marco Rubio con eso y veremos cómo funciona. Estamos muy concentrados en esto ahora mismo, tenemos mucho tiempo, pero Cuba está lista después de 50 años. Además, el presidente dijo que lleva 50 años observando al país y que según él han caído en sus manos. Además, el día de ayer, Trump declaró en la Casa Blanca que era solo cuestión de tiempo antes de que los cubanos pudieran regresar a su país de origen, aparentemente indicando que ese era el siguiente paso en la agenda de la administración después de la guerra en curso con Irán. Y agregó que el secretario de Estado, Marco Rubio, ha estado haciendo un trabajo fantástico con Oriente Medio y Cuba. Marco, you've been doing a fantastic job. And you've been doing a fantastic job. Tenemos gente fenomenal. Quiero felicitar a los que han participado. Marco, has hecho un trabajo fantástico en un lugar llamado Cuba. Lo que está sucediendo con Cuba es asombroso y creemos que queremos resolver esto primero, pero será solo cuestión de tiempo antes de que usted y mucha gente increíble regresen a Cuba. Ojalá que no se queden. Tras todo esto, los informes han señalado que durante las últimas semanas ha existido contacto entre el secretario de Estado Marco Rubio y Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto del expresidente cubano Raúl Castro. Estos intercambios, de acuerdo con los reportes, serían preliminares y se centrarían en explorar posibles reformas económicas graduales, así como la posibilidad de una retirada escalonada de las sanciones estadounidenses a la isla. 9:48, Gabriela, gracias. Eso en Cuba, porque en Venezuela, Valentina, pues las cosas se han movido bastante rápido. Sí. Se acaban de cumplir 2 meses. Sí, señor. De la Operación Resolución Absoluta, que terminó con la captura por parte de las fuerzas estadounidenses de Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores. Se han movido mucho las cosas. Bastante, sí, señor. Ha habido varios cambios en Venezuela que tal vez muchos pensamos que van a tomar muchísimo más tiempo y que incluso algunos decían: esto no va a pasar nunca. Exactamente, cambios internos y también, digamos, hacia el exterior. Todos estos cambios de gabinete que hemos visto, la salida de personas que en su momento fueron ficha claves o del chavismo o de Nicolás Maduro, ya no están al menos en esa primera línea del poder. Cambios muy importantes como lo es, por ejemplo, esa ley de amnistía de presos políticos para la liberación de los presos políticos, donde el régimen termina reconociendo que sí detuvo a estas personas por ser de oposición, y también cambios en esa conversación con Estados Unidos, porque hemos hablado de estos 3 frentes activos que hoy tiene Estados Unidos. Irán, sí, que sigue siendo, digamos, como la prioridad luego de esta semana ya de los ataques. Cuba, como lo explicaba Gabriela, y Venezuela, que ha sido parte también casi que de relacionar todo el control económico de poder, y al menos Venezuela va ágilmente cambiando en cuanto a esas relaciones y forma de hablar con Estados Unidos. Incluso recuerdo que en medio de estos bombardeos y ataques que ha hecho Estados Unidos a Irán con el respaldo de Israel, Venezuela, que normalmente era un aliado de Irán, pues sigue emitiendo e intercambiando elogios Delcy Rodríguez con Donald Trump como si lo de Irán no estuviera pasando. Comunicado hubo, sin mencionar a Estados Ha habido visitas de alto nivel muy rápidamente, Valentina, porque es que cuando el director de la CIA
Sí. Se reúne con Delcy Rodríguez, cuando estuvo el secretario de Energía Chris Wright, y ayer estuvo también en Caracas el secretario del Interior, pues las cosas se están moviendo. Claro. Están yendo los más altos funcionarios que tiene la administración de Donald Trump. Y Laura Dogu, que la envían directamente a que permanezca en territorio venezolano para estar coordinando todas estas visitas. Es decir, ya Claro. hay un enlace directamente de Estados Unidos presente en Caracas, no solamente manteniendo el diálogo con la presidenta encargada, la presidenta interina Delcy Rodríguez, sino atrayendo cada vez más funcionarios y sobre todo las negociaciones con algo tan importante para Estados Unidos como es el petróleo. Reactivando los contratos petroleros y reactivando también, Valentina, las relaciones, porque tal vez la conclusión más importante, aparte de la firma de acuerdos petroleros con Shell, es la reactivación, la reanudación de las relaciones diplomáticas y consulares entre Estados Unidos y Venezuela, que se anuncia, se va a reactivar ya, y que estaban rotas desde el año 2019, es decir, 7 años después. Muchas cosas pasando en Venezuela y justamente allá está en Caracas Santiago Martínez. Hola, sí, la Asamblea Nacional, el Parlamento acá en Venezuela, con amplia mayoría del chavismo, ya se encuentra en proceso de revisión de la ley de minas para reformarla de manera urgente. No hay una fecha precisa para que entre en Cámara y se dé el debate en el hemiciclo, pero se entiende que es cuestión de días para que se inicie la discusión. Todo esto a raíz de la visita que por 2 días hizo el secretario de Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, que adelantó nuevos contratos en esas áreas, sobre todo en temas de oro y de otros minerales. Así lo indicaba muy brevemente el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez. Estamos revisando arduamente la ley de minas, estamos ya llegando a un acuerdo. Yo creo que es una cosa perentoria lo más pronto posible. Casi de manera paralela, hablaba desde Maiquetía el secretario de Interior norteamericano, adelantando que vendrán nuevas licencias para permitir inversiones en el sector minero acá en Venezuela y que confía en esa reforma a la ley de minas para la inversión extranjera, tal y como ocurrió con la ley de hidrocarburos. Desde el Parlamento también, por cierto, se anunció que opositores en el exilio, sin dar nombres en específico, ya comenzaron el proceso para ser beneficiados con la ley de amnistía. La pregunta que aún no se responde es si políticos como María Corina Machado, Leopoldo López o Antonio Ledesma, por mencionar algunos, están entre esos que realizan la diligencia. Esto decía Jorge Rodríguez. Hemos recibido por parte de políticos o políticas venezolanas que viven en el extranjero solicitudes de que sean atendidos sus casos a través de la ley de amnistía. Todos estos temas legislativos que tienen que ver con relación con Estados Unidos, además sean en el marco del restablecimiento total de estas relaciones diplomáticas y consulares entre ambos países, anunciado ya tanto por el Departamento de Estado como por la Cancillería venezolana. Gracias, Santiago. Entre tanto, desde Colombia, el otro frente de trabajo lo tiene Ecopetrol, que está tratando de capitalizar la poder que tiene hoy, el control y los cambios que ha hecho Estados Unidos en Venezuela para ampliar su oferta de negocio. Incluso está intentando por tercera vez que Estados Unidos modifique o quite parte de las sanciones con el fin de hacer negocios con el vecino país. No solamente de petróleo, también está entrando en ese sonajero a hacer negocios de energía eléctrica. Marcela Peña. Lo que el año pasado era impensable, hoy parece ser la norma. Me refiero a la posibilidad de hacer negocios en Venezuela, y es que la situación de un vuelco completo luego de la captura de Nicolás Maduro y el establecimiento de un régimen en cabeza de Delcy Rodríguez, que tiene como nuevo mejor amigo al gobierno de Donald Trump. En cuestión de apenas unas semanas se acordó restablecer las relaciones comerciales, pero sobre todo se está pavimentando el terreno para que lleguen los hombres de negocios. Hay un negocio en particular que hace mucho sentido, y es que Colombia le venda electricidad a Venezuela. Nada más y nada menos que Ecopetrol está pensando en el tema. ¿Por qué Ecopetrol? Ecopetrol es propietaria de ISA. ISA, a su vez, es propietaria de la subestación San Mateo, que queda en la frontera con Cúcuta. Esa subestación podría ser clave y podría reactivarse muy rápidamente. Es más, el año pasado el Ministerio de Minas y Energía habilitó las condiciones para que se pueda poner en operación, incluso si no todos los requisitos técnicos están listos. Hay un proceso abreviado de autorización para los proyectos que pretendan exportar energía a Venezuela. Pero además esto tiene mucho sentido desde el punto de vista venezolano. Consultores como Eduardo Fortuny de Dinámica Venezuela creen que hoy en día uno de los mayores talones de Aquiles en la recuperación venezolana es el pésimo estado de su infraestructura eléctrica. La zona que es fronteriza con Cúcuta es una de las que está más rezagada y quedó prácticamente desconectada de las grandes hidroeléctricas venezolanas. Por eso, mientras el problema de infraestructura de
de fondo se resuelve, la solución más eficiente, la que está más al alcance de todo el mundo, es que Venezuela le compre electricidad a Colombia a través de esa subestación y de esa línea de transmisión. Hasta el momento lo que está pasando es que Ecopetrol ya le pidió autorización a la OFAC, a la Oficina de Control de Activos de los Estados Unidos, para que le dé vía libre a este negocio y le dé la posibilidad de explorar la venta de energía. Sin embargo, otra opción es que del otro lado de la frontera la transacción no se haga con una empresa del Estado venezolano, sino con una empresa privada. Algo que no descarten ustedes, porque acuérdense que el año pasado era impensable la privatización del petróleo venezolano y hoy en la práctica es lo que estamos viendo. 9:55, Marcela, gracias, y escuchen esta historia. Una periodista colombiana está detenida por agentes del ICE, los agentes de migración en los Estados Unidos, a pesar de que tenía los documentos en regla y estaba adelantando un trámite de asilo político en Estados Unidos, denuncia su familia. Pablo Arango. Valentina, Lucas, oyentes de Recap, muy buenas noches. Esta es la historia de Stephanie Rodríguez, es una periodista colombiana barranquillera que lleva varios años en Estados Unidos y que está trabajando en un medio local como periodista. Dice su familia, denuncia que ella llegó a Estados Unidos con el permiso de trabajo, que estaba adelantando un asilo político y que precisamente los informes que publica con denuncias justamente de lo que pasa con los migrantes en Estados Unidos la ficharon. Ella fue capturada en los últimos días, exactamente el 4 de marzo. Su familia denuncia que fueron más de 8 hombres de ICE que la capturaron como si fuera una delincuente, dicen ellos, y que precisamente piden ayuda a las autoridades colombianas para que ella pueda quedar pronto en libertad. Su papá es camarógrafo, muy conocido en los medios de comunicación, se llama Juan Rodríguez, hablamos con él a través de Noticias Caracol en Vivo y esto fue lo que nos dijo. Todo lo que un periodista sufre en el campo, en la guerra que este país ha vivido, y mi hija no fue ajena a eso, ni aquí, ni ahora mucho menos allá, pensando que lo que hace es informar. Es un dolor del corazón, no quisiéramos que pasara esto porque somos personas que somos laboriosas, que hemos educado a nuestros hijos con sacrificio para que sean personas de bien, y verla con unas esposas es muy triste, verla una niña embarrada con una esposa que no le ha hecho mal a nadie. También conversamos con María Rodríguez, es su hermana, que habló en esta entrevista y contó lo duro que ha sido este momento, porque precisamente su hermana es tratada como una delincuente en Estados Unidos. Había hecho una solicitud frente al ICE, precisamente, solicitud que fue aprobada, para solicitar su green card porque pues su esposo es ciudadano americano. Ya esta solicitud estaba hecha de manera formal. El argumento de ellos es decir que no se asistió a un par de citas. La Fundación para la Libertad de Prensa en Colombia ya conoce sobre este caso. Hay denuncias sobre los maltratos que ha recibido en medio de esta detención y su familia pide ayuda a la Cancillería colombiana para que pronto Stephanie Rodríguez, que es simplemente una periodista, quede en libertad.